Estamos de vuelta, esto es la octava en televisión, 88.1 en radio. Aquí trabajamos a ras de suelo para mirar un país que en estos momentos está pues aprendiendo muchísimo de la contingencia. Y bueno, pues cuento ya con nosotros, y la verdad es que es un honor la presencia de Hugo López-Gatell. Subsecretario, le doy la bienvenida. ¿Cómo le va a usted? Bien, muchas gracias, Ricardo, a la orden. Gracias por la oportunidad de estar en tu programa. Muy honrado, pues sé que tenemos algunos minutos de su tiempo para esta conversación con nuestra comunidad, con nuestra audiencia. Así es que sin perder más tiempo, quiero comenzar, Hugo, con una pregunta, déjame decirlo así, de tipo personal. El sábado el presidente le dio pues uno de los más grandes espaldarazos que ha recibido. Lo llamó un hombre honesto, un hombre competente. La autoridad dijo, nos representa, me representa. Y cuando yo lo escuchaba, pensaba pues en todas esas personas, seres humanos, que algún día, y mire que son pocos, les cae toda la responsabilidad de una nación sobre sus espaldas. Desde luego que el presidente tiene esa responsabilidad, pero usted también. Y yo le quiero preguntar, en la media hora de silencio que tiene al día, ¿cómo va madurando, cómo va reflexionando sobre esta suerte, esta responsabilidad que le cayó encima? ¿Cómo carga con esta responsabilidad? Yo le diría emocional y psicológicamente. Muchas gracias por la pregunta, Ricardo, porque efectivamente, pues sí, soy un ser humano y también estas situaciones implican una tensión emocional con la que tengo que lidiar todos los días. Me han preguntado si tengo miedo, si me preocupo, y realmente lo que considero, porque lo analizo conscientemente todos los días, es que estoy enfocado en la acción y consciente de la responsabilidad que enfrento, porque sé que es una responsabilidad no solamente sobre lo que yo puedo ejecutar y si lo hago bien o no y cómo va a ser evaluado ahora o en el futuro. Lo que a mí me ocupa es que lo que yo haga tenga consecuencias positivas para los 130 millones de personas que en este caso están relacionados con las decisiones que yo tome o las recomendaciones que yo someta al secretario de Salud y al presidente, y en general a los tomadores de decisiones, el Consejo de Salubridad General y demás. Entonces, uno de los ejercicios que hago cotidianamente es el situarme en la perspectiva de los familiares de los pacientes, de los propios pacientes, de mis colegas trabajadores y trabajadoras de la salud que están en el campo clínico, mis colegas también que están en el campo de la salud pública, y visualizar que a fin de cuentas el trabajo que yo haga es producto de lo que todas y todos ellos están haciendo, y por lo tanto me compromete también con todos ellos, pacientes, familiares, médicos, enfermeras y salubristas y demás, y me centra nuevamente en el sentido de la acción, de la responsabilidad y de lo que debo hacer. Yo creo que posteriori, las acciones... vez que pase esto... Sí, le escucho. Termino. No, lo que digo es que posiblemente a posteriori, una vez que pase la epidemia, ya tendré el tiempo de reposar y a lo mejor evaluar las consecuencias que pudiera tener sobre mi persona. Pero en este momento es una suerte de poner mi persona al servicio de una causa, y esto es lo que me mueve todos los días a seguir actuando. Las consecuencias positivas de los actos. Me voy a quedar con esa frase como receta también para el oficio que acá, desde los medios de comunicación, pues tenemos también que ejercer responsabilidad. Y permítame pasar a la siguiente pregunta. Por favor. Déjeme llamarlo así, porque así lo he pensado todo este tiempo. El efecto paraguas. Había que abrir el paraguas antes de que comenzara a llover y no cuando la tormenta estuviera cayendo demasiado fuerte. Y creo que en nuestro país lo abrimos a tiempo. Pero pues una vez pasado el tiempo es fácil decirlo. Usted tenía una enorme presión, sobre todo de las voces de la oposición, exigiéndole que abriera el paraguas antes de tiempo, que cerrara los aeropuertos, que cerrara las fronteras. Y del otro lado, pues ahora tiene una presión muy grande en el otro extremo, en el otro polo social, reclamándole que porque está cerrando, la economía se va a enfermar y esto puede ser mucho peor. Y bueno, pues aquí viene la siguiente pregunta, con la sencillez con la que usted le explica a la gente. ¿Cuáles fueron los criterios esenciales para saber cuándo abrir el paraguas en un momento de tanta presión, donde incluso intuyo que el propio presidente le metió tensión
al momento de abrir o no abrir el paraguas, Hugo? Gracias por esa pregunta, porque es un elemento fundamental de la acción. Como hemos relatado, en México nos empezamos a preparar muy tempranamente. Tuvimos el privilegio o la oportunidad histórica de visualizar un evento que ocurría a miles de kilómetros de distancia, cuando solamente eran 44 casos de neumonía en una ciudad en China, en Wuhan. Y para nosotros eso significó una señal indiscutible de una alerta temprana en términos epidemiológicos. Esto, una de las cosas que aprecio muchísimo es todo mi equipo de trabajo en la subsecretaría, los colegas en las instituciones de seguridad social, porque de una manera muy natural empezamos a encontrar los mecanismos de coordinación que nos llevaran a tener esta preparación tan ordenada y tan eficiente. Y ahí es donde viene la respuesta a la pregunta. Uno de los elementos que inmediatamente nos preguntamos es del repertorio de medidas de control que se dividen en dos grandes capítulos, las de contención y las de mitigación. ¿Cuál es el equilibrio adecuado para usarlas y cuál es el momento oportuno para ejecutarlas? El modelo de China no era a primera vista el más alentador para el caso mexicano, porque China tiene otras particularidades políticas, territoriales, etcétera. Cuando la epidemia se trasladó a Europa, tampoco encontramos una fuente de información, bueno, no de información, sino de inspiración o un modelo a emular, porque las características socioeconómicas de Europa son distintas a las de México. Y en México teníamos claro que el balance era entre no dañar la economía y proteger la salud. Y hemos dicho además que cuando hablamos de economía, no es solamente la generación de riqueza para el conjunto del país, sino es sobre todo las economías más vulnerables, más pobres, que es 50% de las personas en México que viven por debajo de la línea de pobreza. Y encontramos una respuesta como nos ha ocurrido en casi todo, en la ciencia, en la técnica, en el análisis cuidadoso del punto de inflexión de la curva epidémica. Si uno ejerce las secciones demasiado temprano, cuando hay nulos o pocos casos, las acciones solamente cosechan los efectos adversos, porque tienen la consecuencia de restringir la movilidad, afectar la economía, afectar la sociedad, para un rendimiento muy bajo en términos de casos prevenidos. Desde luego, en el otro extremo, si uno se espera demasiado, aunque se ahorró los efectos secundarios adversos porque pospuso las medidas, ya puede ser demasiado tarde, como desafortunadamente le pasó a muchos de los países que han tenido epidemias de gran tamaño. Y hay un punto de equilibrio, que es el punto óptimo, que muy interesantemente es exactamente en donde está el ángulo de la curva epidémica, el momento de inflexión, donde tenemos pocos casos y luego empieza una progresión rápida. Nosotros lo encontramos sabiendo que teníamos que estar al pendiente de él el viernes 13 de marzo, cuando triplicamos el número de casos confirmados, y fíjese usted, tan solo 12 casos para nosotros fue la señal para decir aquí está el punto de inflexión, porque el día previo habíamos tenido 3 casos y muy poquitos casos en una secuencia casi lineal en fechas previas. Entonces, con 12 casos fue suficiente para decir, aquí está el punto de inflexión. Ahí abren el paraguas y nos vamos a la sana distancia y luego ya un ejercicio más de confinamiento. Ahora, no todo es científico. La verdad es que, como usted bien lo sabe y lo supo en la epidemia anterior, hay muchas tensiones políticas y usted mismo se ha vuelto un personaje controversial. Déjeme citar a Bosco de la Vega, usted lo conoce, del Consejo Nacional Agropecuario, que recientemente decía que en este gobierno está habiendo un cambio de régimen y dentro de esta administración puede haber activistas radicales que no están aconsejando bien al presidente. Esto lo publicó el periódico Universal hace un par de semanas, y cuando mi compañero Hernán Gómez me preguntó a qué activistas radicales se refería, lo citó a usted. Yo me fui para atrás, pero entonces me acordé que usted había en efecto echado a andar toda la política del etiquetado y que ahí parte del sector privado no si le perdió confianza, pero sí le tomó miedo. ¿Puede ser este uno de los antecedentes que lo está metiendo ahorita en tensión con los que quieren que se abra lo antes posible la economía con riesgo de salud, pero no con riesgo económico?
No descarto que esa sea la perspectiva. Efectivamente, en la acción de salud pública tocamos casi cualquier aspecto de la vida humana que tiene que ver con la salud, y es todo. Es la alimentación, es el medio ambiente, es la sexualidad, es la movilidad, es el espacio recreativo, la salud mental, las adicciones. Consumo de drogas. Justamente, entonces estamos acostumbrados, quienes nos dedicamos a la salud pública, quizá más que quienes en su momento nos dedicamos a la medicina. Yo anteriormente era clínico, era médico internista, pero desde hace muchos años ya me dedico a la salud pública. Pero en el campo de la salud pública todo tiene que ver con algo en lo que hay un interés detrás. Hay un interés por la producción de alimentos de baja calidad nutricional, pero eso genera riqueza económica. El tabaco, ni se diga, históricamente es uno de los ejemplos emblemáticos en donde los intereses económicos han llevado a detrimento en la salud, y el remontar acciones de políticas públicas en favor de la salud ha sido una tarea titánica. Entonces, no me extrañaría que quienes tienen algún interés particular relacionado con elementos que pueden ser nocivos para la salud me visualicen como alguien radical. Yo, en términos políticos, nunca he tenido una actuación relevante, y más bien lo que ejerzo es mi trabajo con base en evidencia científica, en métodos, y hay evidencias indiscutibles de que algunos elementos de consumo humano son dañinos para la salud. Y desde luego en mi mandato legal, pero obviamente además mi compromiso ético, profesional, en pro de la salud pública, pues me toca alzar la voz, me toca hacer propuestas técnicamente viables y razonables para que se conviertan en políticas públicas útiles a la protección de la salud de las personas. ¿Es usted firme? Esta pregunta nada más es un sí y un no para poder continuar con otros temas más relevantes. La entrevista que le hizo Javier Alatorre de alguna manera ya resolvió el conflicto que surgió, y tan álgido que surgió el viernes. Cerraron bien, cruzaron bien los brazos, se saludaron bien con el codo, no puedo decirle que se echaron la mano, pero ya puedo estar tranquilos con ese conflicto. Definitivamente, nosotros no tenemos rencores y nosotros actuamos en nuestra misión, y no nos ofende nadie que tenga opiniones divergentes respecto a lo que hacemos. Doctor, paso al siguiente tema, que es uno que me tiene muy, muy preocupado, y me refiero a cómo va a golpear, dadas las asimetrías, pues la epidemia en ciertas regiones de nuestro país. Le voy a poner un ejemplo a propósito de una entrevista que hacía la semana pasada, que me marcó muy fuerte, con el presidente municipal de Nezahualcóyotl. Él nos recordaba que ese municipio tiene 1.100.000 habitantes, es el más densamente poblado del país, 17,000 por kilómetro cuadrado, pero tiene 280 camas hospitalarias. Si la epidemia golpea duro en esa, dado que no pueden llevarse a las personas contagiadas a Chimalhuacán, a Los Reyes, a Chalco, a Iztapalapa, porque van a estar igual o peor, ese es un foco muy serio. Y la verdad es que el cinturón del Estado de México a mí me tiene muy inquieto, tanto como me tiene inquieto Tijuana, algunas zonas de Monterrey, desde luego la zona conurbana de Guadalajara, y siento que no estamos todavía resolviendo el tema del déficit de camas. Y si le digo camas, hombre, ¿para qué hablo de lo que usted ya ha hablado? Ventiladores, médicos, enfermeras, pues que dice usted su principal preocupación, la mía también, pero sobre todo en estas zonas. Y súmenle que además le están reduciendo las participaciones fiscales a los municipios porque se cayó el precio del petróleo. Entonces la cosa no se antoja nada bien. Qué bueno que lo menciona, porque efectivamente hemos tenido esta preocupación, esta inquietud, esta intranquilidad respecto a lo que puede significar una epidemia en un país con tantas desigualdades sociales y económicas. La carencia efectiva de servicios de salud es producto de más de 4 décadas de una subinversión en el sector público de salud, de una acción prácticamente deliberada por hacer una privatización subrepticia del Sistema Nacional de Salud en los últimos 15 años, y que ha llevado a la carencia de acceso y de suficiencia de calidad de los servicios públicos de salud. Y ese es el escenario en el que nos enfrentamos, pero obviamente además inmerso en una realidad social y económica de extrema desigualdad.
Las zonas periurbanas densamente pobladas, y esto incluye en la Ciudad de México, por ejemplo, Iztapalapa, desde luego las zonas conurbadas en Nezahualcóyotl, Chalco, Chimalhuacán, Catepec, etcétera, son para nosotros y han sido elementos de atención muy importantes. ¿Cómo lo hemos abordado? Dos elementos. Uno, la coordinación interna en el sector salud. Tenemos un mecanismo de coordinación que se ha formalizado con un acuerdo entre las distintas instituciones del Sistema Nacional de Salud, el IMSS, el ISSSTE, Pemex, etcétera, y las secretarías estatales de salud. Y esto lo que nos permitirá en un momento dado es equilibrar la necesidad con la oferta de servicios. Entonces, aquí las personas que nos escuchan en su audiencia deben tomar en cuenta que los usos y costumbres no es la condición normal en donde solo pueden ir al hospital al que solían ir. Detrás tienen el respaldo de esta acción concertada del Sistema Nacional de Salud. Hoy incluye el acuerdo con el sector privado y nos vamos a encargar de garantizar que cada quien tenga acceso a una cama, un ventilador, médico, enfermera, etcétera, para ser atendida y atendido de acuerdo a la necesidad, independientemente de barreras administrativas que clásicamente han estorbado para que haya provisión de servicios de salud. Es una situación de emergencia. Entonces, hay que tomar acción extraordinaria que incluye este aspecto. El otro elemento es el sistema de bienestar. La Secretaría de Bienestar y la secretaria misma, María Luisa Albores, han estado al frente del uso óptimo de los recursos de los programas sociales, y no me refiero a los recursos financieros, que esos importantemente no se han suspendido y por eso fueron considerados como actividad esencial en el acuerdo de las medidas extraordinarias que se publicó la semana pasada. Pero me refiero además a toda la infraestructura de coordinación, de logística, de comunicación, que facilita la movilización de necesidades, de oferta de servicios al tiempo donde hay necesidades y al lugar donde hay necesidades. Esto es un elemento de respaldo que nos ha permitido al Sistema Nacional de Salud contar además con la posibilidad de comunicar rápidamente y hacer alertamiento en aquellas comunidades donde pudieran empezar brotes incipientes y entonces actuar ya con este mecanismo integrador y no dejar a su suerte a cada paciente en lo individual, sino abordarlo con un enfoque de salud pública. Lo que vimos en otros países fue que improvisaban hospitales gigantes en muy poco tiempo. O sea, le hago la cuenta. En Mesa nada más tendría que haber sobre 1,100 camas. O sea, y tenemos en efecto 280. Y no le niego, sí me sorprendió el arreglo que hizo la Ciudad de México con algunos donantes importantes del país, poniendo 1,000 camas, decían ellos 800 camas, en el Centro City Banamex. Es decir, yo lo que me pregunto es si no se podría hacer pues allá en la zona oriente. La verdad es que todos dicen, pues es que es un hospital para toda la ciudad o para todo el valle. No, a ver, hay problema de movilidad y hay que llevarse a la gente de Mesa hasta ingenieros militares, es un problema. Yo ahí le pregunto si la conversación con el sector privado no podría dar, pues para que estos hospitales y estos esfuerzos se fueran ahí donde hacen falta y no ahí donde uno vive a la vuelta. Perdón que lo diga en estos términos, pero sí me tiene un poco sorprendido. No, claro, qué bueno que lo dice, pero aquí lo que insisto es, no debe tenerse la apreciación de que cada quien está a su suerte, de que cada municipio debe atender lo suyo y a ver cómo resuelve camas, o incluso cada gobierno estatal. Esta colaboración que logró la jefa de gobierno, la doctora Sheinbaum, con el sector privado, específicamente para el Centro Banamex, fue platicada también con el gobierno federal. Es decir, todos estos recursos han estado manejados o considerados como una sola entidad. El gobierno federal está en colaboración con los 32 gobiernos estatales. Estamos haciendo la previsión desde hace semanas, donde emitimos los lineamientos de reconversión hospitalaria, considerando al Sistema Nacional de Salud como una sola entidad y para todas y todos en la República. Contrario a su arquitectura formal en términos administrativos, que ha sido desde luego uno de los lastres importantes, la sobrefragmentación del Sistema Nacional de Salud. Entonces, aunque no se ve geográficamente un hospital en la zona que usted me refiere, estamos considerando los recursos del IMSS, del ISSSTE, de Pemex, de Sedena, de Semar. Aquí fue vital el haber agregado la activación del plan DN3 y del plan Marina,
y también estos recursos que derivan del pacto firmado con el sector privado están considerando a todas las poblaciones. Es decir, no haya la impresión de que el sector privado solo va a atender a personas que de cualquier manera habrían pagado por el servicio. No, es para atender a quien dispongamos que necesita ser atendido y visto en forma integral. Paso ahora, Hugo, a preguntarle por esta muy humana sensación de que a nosotros no nos va a caer, a uno en lo personal no le va a caer el bicho, ¿no? Es famosa frase del gobernador Barbosa de que a los pobres no les toca y él mismo se asume así pobre, pero lo cierto es que uno ve las fotografías estas del Metro Pantitlán de hace 3 días y está claro que vemos la gravedad del tema, pero hay un poco la idea de que no nos va a tocar. Y esas imágenes que hemos visto en otros lados, y le puedo decir que me ha tocado recorrer, yo por mi trabajo no he podido guardar confinamiento, sí veo cierta indolencia todavía a pesar de sus mensajes. Y yo sí quiero que aprovechara su voz aquí con nuestra audiencia para hablarle a estos grupos poblacionales que están sufriendo mucho económicamente, pero que puede ser una responsabilidad muy grande que no se guarden o que no guarden la distancia adecuada. Totalmente, gracias por la pregunta que da esa oportunidad. A todas y todos nos puede dar COVID. Todos y todos somos susceptibles a COVID y no importa que hayamos tenido otras infecciones respiratorias en el pasado, no es útil ni tiene sentido pensar, por ejemplo, como ya me ha dado la influenza, no me va a dar COVID. O como yo siempre resisto los catarros de cada año, no me puede dar COVID. O como alguna vez me hospitalizaron por una neumonía, me fue muy bien, no me puede dar COVID. Esas ideas no tienen sentido y no tienen una lógica científica válida. A todas las personas nos puede afectar el virus SARS-CoV-2, causante de COVID. A las personas adultas mayores, mujeres embarazadas y personas que tienen ciertas enfermedades crónicas de alta prevalencia en México, como diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad pulmonar y enfermedad cardíaca crónica o cualquier causa de inmunosupresión, les puede dar la forma grave y les puede sorprender. Literalmente, en materia de horas, pueden pasar de estar con una enfermedad que perciben como mínima a tener una insuficiencia respiratoria grave, necesitar una hospitalización urgente y desde luego el riesgo elevadísimo de fallecer. Entonces, esa es la realidad que tenemos que tener clara y todas y todos contribuir a protegernos, a evitar cada uno de nosotros contagiarse con las medidas básicas de higiene que hemos dicho, lavarse las manos continuamente, mantenerse a sana distancia unos de otros, evitar acudir a lugares concurridos, pero además la multiplicación de esas acciones por millones nos protege unos a otros en forma cruzada porque disminuye la intensidad de la transmisión de esta enfermedad. Ahora, Hugo, usted recientemente le declaró a The Wall Street Journal que traía dudas sobre la letalidad real del COVID-19. Lo que comentó es que no observaba usted o no creía que tuviera una letalidad, un número de muertes por contagio superior a cualquier otro tipo de influenza. Yo supongo que incluía la española, resultó el H1N1, y esto pues sí se volvió incluso la cabeza de la entrevista que le hicieron. ¿Me ayuda un poco a desarrollar este argumento? ¿Por qué dada su observación no está más preocupado por otros motivos que por la propia letalidad? Lamento mucho que The Wall Street Journal, habiéndome hecho una entrevista bastante objetiva que relata en la propia nota, haya seleccionado una cabeza que toma el menor de los mensajes que en ese momento transmití. Ese día, el doctor Tedros Ghebreyesus, director general de la OMS, había hecho una declaración donde había dicho que la letalidad de COVID era 10 veces superior a la de la influenza. Me hicieron una pregunta muy breve al respecto y me limité a decir, por ser una noticia fresca de la que yo no tenía evidencia científica formal, dije, falta evidencia, esto hay que revisarlo. Y me refería tan solo a eso, es mi costumbre, porque esa es mi formación académica, que yo no puedo pronunciarme sobre creer o no algo de lo que no tengo evidencia formal. Como lo único que tenía era un encabezado de periódico que había relatado la declaración de Tedros, dije eso. Lástima que The Wall Street Journal, insisto, habiendo hecho una entrevista muy buena, prefirió sacar una cabeza que distorsiona el sentido de mis comentarios.
yo sé que eso, dada la responsabilidad que tiene, dar números, cifras, siempre es una cuestión delicada, pero no puedo dejar de hacerle la pregunta. Según la Organización Mundial de la Salud, México podría tener un índice de letalidad de 7% entre los contagiados, dado, como decía usted, pues las condiciones preexistentes, hipertensión, diabetes, obesidad. El promedio del mundo ronda entre el 0.6 y el 1%, y hay quien quisiera llevarlo mucho más arriba. Como está ahora el número, no le voy a pedir que especule, como están hoy los números, ¿en qué cifra estamos? ¿Cerca del 1%? En realidad, si tomamos la tasa de letalidad global estimada en el mundo, estamos en 6.8%. Pero en las epidemias ocurre un fenómeno muy conocido. Bueno, de los casos registrados. Y aquí está el detalle. Cuando ocurre una enfermedad emergente de carácter epidémico, suele identificarse más fácilmente los casos más graves, ya sea las personas que se hospitalizan, las personas que necesitan terapia intensiva y desde luego las personas que mueren. La proporción de letalidad se calcula como las personas que mueren, el número de personas que mueren, dividido entre las personas que han sido registradas con la enfermedad. Pero en esta enfermedad, en COVID, al igual que en las epidemias de otros coronavirus previos, SARS y MERS, o lo que ocurre todos los años con la influenza, hay un conjunto que todavía no se estima, pero que presumiblemente va a ser muy grande, de personas infectadas sin síntomas, personas infectadas con síntomas mínimos que no serían detectados en el sistema de salud sencillamente porque se quedan en su casa y no son diagnosticados ni siquiera desde el punto de vista clínico, menos aún con la prueba de laboratorio. Si uno calcula la letalidad cuando tiene una selección de los casos más graves, irremediablemente la letalidad va a ser sobreestimada, es decir, considerada más grande de la que eventualmente es. De modo que este dato de 6.8 como proporción de letalidad global en el mundo seguramente sobreestima la letalidad, y si consideráramos todo el conjunto de personas con síntomas menores y más aún infectadas, tendríamos una letalidad considerablemente más baja, lo que no resta la importancia de la epidemia. Quiero dejar eso en claro. O sea, no. Sí, pero más baja de 6, pero seguramente arriba de 1. Voy con la última pregunta, que es pues la otra parte del rompecabezas. Estamos hoy sobre 8.800 casos confirmados. En un momento más usted va a actualizar ese dato. Yo me he dedicado a seguir las curvas de otros países distintos, y bueno, pues si nuestro pico usted lo está calculando en 3 semanas o 4 semanas, podríamos llegar a 250,000 más o menos en el pico. ¿Estoy exagerando? ¿Estoy cerca de la cifra que ustedes tienen considerado o estoy abajo, doctor Hugo López-Gatell? Hemos considerado desde hace cerca de 5 semanas hicimos una presentación pública en las conferencias vespertinas, fue el doctor Ruy López Ridaura y presentó una de nuestras estimaciones iniciales, y efectivamente habíamos considerado que podríamos llegar a tener cerca de 250,000 personas infectadas, la mayoría con casos leves y en un porcentaje que ha sido relativamente estable en los países, 80% de casos leves que no requieren hospitalización, 15% de casos suficientemente graves para necesitar hospitalización y 5% de casos que requerían terapia intensiva. Cuando hicimos esos cálculos, habíamos estimado que podríamos llegar a tener hasta 10,000 personas o 10,500 personas que necesitaran terapia intensiva, la cama, el ventilador y todo lo demás. Y después de que tuvimos el ajuste de las nuevas estimaciones, ya considerando las intervenciones de prevención y control que se han implantado desde el 23 de marzo, identificamos la proyección de llegar a un promedio de 6,000 personas en la terapia intensiva. De cualquier manera, nosotros estamos considerando los escenarios más altos y nosotros seguimos planeando y ejecutando la adquisición de ventiladores, la reconversión hospitalaria, la contratación de personal, la compra de insumos para una meta de 14,000 personas en el momento del acme de la epidemia. Muy bien, doctor Hugo López-Gatell, permítame una última frase. No sabe cuánto respeto su templanza emocional en estas fechas.
en eso está siendo todo un ejemplo, no solamente por el rigor científico, sino por el rigor anímico. Así es que le agradezco que esté al frente de este difícil combate y pues nos vemos en la otra orilla, esperemos sanos y salvos y lo mejor posible, doctor. Ojalá que sí. Muchas gracias, Ricardo, por sus palabras y por la apertura para este espacio tan importante.